Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Es un verdadero orgullo para el equipo de las tertulias desarrollar la tarea adelantada hasta el momento, pues como podrán haber evidenciado, nuestros panelistas, por fortuna, son y han sido del primer orden en el ámbito institucional, nacional e internacional, labor que exige un alto grado de compromiso y desarrollo de contactos para poder brindarles estos espacios únicos y excepcionales con temas que aporten a nuestra cultura, así como que sean interesantes para un público tan exigente como lo es el gremio de los veteranos. De esta manera, hemos contado entre nuestros invitados con el señor presidente de la República, con congresistas, periodistas, expresidentes de la República, oficiales y suboficiales, así como soldados, activos y retirados, como personalidades de diferente orden, gremios y sectores políticos, por citar algunos ejemplos, siempre motivados por el propósito de promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos y culturales que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria como de los amigos de las diferentes fuerzas. Es por ello que en el día de hoy contamos con el doctor Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, máxima autoridad en este importante sector de la economía colombiana, un tema de alto interés en esta coyuntura económica del país cuando estamos siendo golpeados por las consecuencias de la pandemia del COVID. Sin lugar a dudas, es la primera vez en la historia de los veteranos y la reserva activa que contamos con la excepcional oportunidad de hablar directamente con personalidades que observábamos escasamente en los diferentes medios de comunicación, encontrando aquí una de las fortalezas e importancias de nuestras tertulias centenarias. Nuestra manera de pensar y sentir nunca se han apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial, pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Por ello, es que consideramos que la amplitud de criterios, al permitir conocer e intercambiar de manera directa con diferentes actores de la vida nacional, así como con variadas posiciones de la realidad política de nuestro país, son una bondad de estos espacios donde quienes participamos podemos expresar lo que pensamos y sentimos dentro del respeto requerido y nosotros, como organizadores, contamos con la fortaleza y madurez para aceptar la crítica y hasta los comentarios tendenciosos que por fortuna, contrario a milenarnos, son un aliciente para continuar en esta altruista tarea. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en el día de hoy completamos el capítulo número 60, donde abordaremos el tema coyuntura actual de la minería en Colombia, contando como panelista con el doctor Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüesá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo. Igualmente, agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento, al igual que a las 2.530 personas registradas, oficiales, suboficiales,
soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de reserva de las cuatro fuerzas, como amigos particulares y familiares participantes en este momento. Pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el doctor Juan Camilo Nariño Alcocer. Si desean recomendarnos temas o asuntos especiales con respecto a nuestras tertulias, les rogamos el favor de escribirnos al email tertuliascentenarias2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará nuestro programa es la siguiente. Partiendo del principio que el mayor espacio de las intervenciones de los asistentes es la parte más importante, el doctor Juan Camilo Nariño Alcocer nos brindará su presentación y al término de la cual abriremos el espacio para las preguntas que ustedes deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Les solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, por favor, hacer claridad en este aspecto. Igualmente, las preguntas que sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de las personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de cerrar los micrófonos del participante que no cumpla con las citadas normas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES, al igual que en el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, este evento inició de manera puntual a las 7 de la noche. Les recordamos que esta tertulia es una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, sin distingo de grados ni de fuerzas, fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los miembros y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos para que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, el señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Muchas gracias, señor Coronel Prieto, y un saludo muy especial al doctor Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien ha aceptado nuestra invitación esta noche para acompañarnos en las tertulias centenarias en un tema que sin duda no solamente tiene unos aspectos económicos por conocer la importancia de la minería en Colombia, pero también los aspectos coyunturales de la minería en este momento que tienen un impacto en la seguridad nacional. Así que esta noche contamos con el doctor Juan Camilo, quien nos va a hacer una presentación muy importante sobre cómo hoy día la minería es un factor muy importante en Colombia, pero que debido a factores como el precio, los temas de inversión extranjera en el país, pues que sin duda hacen tener en cuenta la importancia de un replanteamiento de estos temas que sin duda van a despertar inquietudes en todos ustedes y preguntas en todos ustedes respecto de la importancia de este sector tan significativo de la economía colombiana como lo es la minería. Quiero hacer una presentación muy breve del currículum del doctor Juan Camilo, quien es economista de la Pontificia Universidad Javeriana. También tiene una maestría en políticas públicas y en participación ciudadana del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, con estudios en derechos humanos y resolución de conflictos y operaciones de paz en diversas universidades en Francia, en Austria, en Italia y en Suecia. Es parte del currículum académico del doctor Juan Camilo, quien también tiene una importante trayectoria profesional tanto en el sector público como en el sector privado, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga,
miembro del Consejo Directivo del CESA, coordinador en el proceso de desmovilización de las autodefensas de Colombia para la Organización de Estados Americanos, subdirector y también director del programa presidencial de la lucha contra la corrupción, SAR Anticorrupción, gerente de la ANDI para Bogotá y Cundinamarca, de igual manera vicepresidente de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, miembro del Consejo Directivo de ProColombia y actualmente, como lo mencionaba el señor Coronel Prieto, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Algunos aspectos que vale la pena nuevamente repetir, y es que cada uno de los participantes en la tertulia podrá solicitar el uso de la palabra para hacerle preguntas al doctor Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, solamente levantando su mano de manera virtual allí en la plataforma o en el signo de interrogación colocando su pregunta o colocando su interés de participar y solicitando que se abra su micrófono. Así que le ruego que inmediatamente tengan el interés de hacer las preguntas, las vayan colocando allí en la plataforma para que en ese mismo orden que ustedes van solicitando el uso de la palabra podamos darles el uso de la palabra. Recordarles que sean intervenciones cortas, preguntas concretas y por supuesto algo que ha caracterizado las más de 50 tertulias centenarias que llevamos al día de hoy y es el respeto en las intervenciones que tenemos, que precisamente ha sido una característica de nuestras tertulias, no obstante los diferentes tintes ideológicos o políticos de los panelistas que hemos tenido en nuestras tertulias centenarias. Así que bienvenidos todos a esta tertulia centenaria del día de hoy. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias, bienvenido. El auditorio es suyo y adelante con su presentación. Gracias, querido Carlos Eduardo, y un saludo especial para mi profesor de curso de Sidenal, el coronel Julio César, con el cual ya hace unos 12 años tuvimos un año maravilloso de aprendizajes. Y un saludo muy especial para todos ustedes. Déjenme decirles que yo valoro enormemente este espacio, pero valoro enormemente la fuerza pública. Valoro enormemente lo que ustedes hicieron y hacen por los colombianos. Y no dejo de recordarle eso ahora en mi actividad permanente. Y déjenme, voy un poco más allá. La actividad minera en el país, sus aportes sociales, económicos, ambientales, de los cuales ahora voy a hablarles, históricamente como lo han hecho, no hubieran sido posible sin la intervención de la fuerza pública, sin el respaldo de la fuerza pública, es decir, sin el acompañamiento de todos ustedes. Cuando el país era menos inviable, menos viable desde lo económico, menos viable desde lo social, menos viable desde lo fiscal, la actividad minera equilibró la economía colombiana y llevó riqueza, salarios, encadenamientos productivos a muchas regiones apartadas del país. Pero no lo hubiera podido hacer sin ustedes. Así que yo desde el sector minero siempre tengo un agradecimiento muy grande con ustedes y les extiendo un caluroso saludo. Además de decirles que me siento muy orgulloso de haber recibido la invitación del coronel Julio César a participar y de Carlos Eduardo de participar y hablarles a todos ustedes, de tal forma que estoy muy complacido de estar acá. Déjenme yo les por unos 25 o 30 minutos les cuento lo que yo podría llamar una historia de esas de García Márquez, del coronel no tiene quien le escriba y una olla que llenaba de agua y de piedras para que los vecinos creyeran que estaba cocinando y había con qué comer. Una historia de esas como traídas del más allá, que es la historia de la minería en el país. De las enormes presiones, de las enormes tensiones que tiene el desarrollo de una actividad
privada, formal, reglamentada en la Constitución, muy agradecida cuando se miran los bolsillos de las finanzas públicas, pero muy poco tenido en cuenta y con poco agradecimiento de lo mucho que hace. Por el contrario, por muchos señalamientos. Entonces déjenme, yo empiezo contándoles qué significa la minería para el país. Y esas cifras que suenan ahí medio frías, voy a tratar de ponerles algo más de sentido. Miren, la minería colombiana, todos crecimos leyendo libros de historia. Y allá en esos libros de historia aprendimos que aquí en estas maravillosas montañas había caciques que se bañaban en oro y que eso atrajo a españoles, trajo todo un mundo de afuera a estos territorios. En esos libros de historia aprendimos que el desarrollo industrial de Antioquia se dio por esas minas de oro legendarias, históricas, que incluso hoy siguen existiendo. Y ese encadenamiento productivo hoy generó las empresas que hoy tiene Antioquia. Pero déjenme decirles que eso es historia y que hoy Colombia no es un país minero como sus vecinos. Hoy Colombia no es un país minero como Chile, no es un país minero como en su dimensión lo es Argentina, no lo es como es Perú, no lo es incluso como es México. Y ahí estamos en la pelea como con los desarrollos recientes de Ecuador y de Panamá. ¿Y por qué no lo es? Uno cuando habla de minería habla de dos cosas. Hombre, un país no tiene un potencial, no tiene minería porque no tiene el potencial geológico. Entonces déjenme decirles que Colombia lo tiene. Y que cuando yo voy a los seminarios en el mundo, todo el mundo se siente muy orgulloso, sobre todo los colombianos, y así nos vendemos, de que Colombia tiene el potencial geológico más grande del mundo. Bueno, no el más grande, pero así lo vendemos. Y que por ahí sale alguien de vez en cuando, un geólogo en esos seminarios internacionales y dice, en Colombia es posible que esté el pórfido de cobre más grande encontrado en los últimos 10 años. Y eso siempre lo vendemos como una ilusión, como un futuro, porque no hemos sido capaces de concretarlo. No hemos sido capaces de ser coherentes con la historia y con lo que nos enseñan los libros de historia de este país. Hoy la minería, el desarrollo institucional, ya más maduro, el desarrollo del marco regulatorio, el desarrollo de la madurez de la discusión pública ambiental, no es de un país minero. Es de un país que está en tránsito, que está en proceso de un mejor entendimiento. Con el pesar que tiene esto, que tenemos el potencial geológico. Y por eso yo he venido insistiendo públicamente de un tema que es el primero que les quiero resaltar. La importancia de la exploración minera. Si no exploramos el territorio no lo vamos a conocer. La importancia de pasar del potencial geológico del cual nos sentimos orgullosos a la certeza geológica. Y para tener certeza geológica necesitamos más compañías privadas, necesitamos más compañías colombianas, pequeñas, grandes, explorando el territorio. Y aquí surge entonces una pregunta. Cuando un territorio se titula para explorar, ¿significa que va a haber una mina? La respuesta es no. De cada casi 1000 proyectos en exploración promedio mundial, 1.5 se convierten en minas. Pero esa inversión restante que llega a explorar en el año 2018, no el de la pandemia, el año 2018-2019, fueron alrededor de 15 billones de dólares dedicados a exploración en el mundo.
el 30% de eso se va para Australia y Canadá. El otro 30% se va para Perú, Chile, ahora Ecuador, algo en Argentina. Y Colombia, muy poco, el 1% de eso, teniendo un potencial muy grande. ¿Qué ventajas tiene explorar? Y es que es la maravilla de la prestación de servicios sin que le cueste al Estado nada. Porque finalmente lo que existe en un contrato minero de un título es que llega alguien al Estado y le dice, oiga, señor Estado, yo quiero explorar esta porción del territorio. Por lo general son porciones grandes de territorio. 2.000 hectáreas, algunos casos 10.000 hectáreas. ¿Significa que en 10.000 hectáreas va a haber minería? No. Significa que esa compañía tiene la obligación de invertir recursos para explorar. ¿Listo? ¿Cómo se explora? Eso es un proceso largo de unos 8 años, 12 años en promedio, muy poco invasivo en el territorio, por eso no tiene licencia ambiental, porque básicamente es como un estudio de suelos para hacer cualquier edificio que ustedes conocen, solamente que un poco más profundo. Y unos años iniciales donde hay unas tomas aéreas, geólogos caminando en el territorio. Esa es la exploración. ¿Qué contraprestación tiene el Estado? Es que las compañías que exploran e invierten en el país tienen la obligación de darle toda esa información geológica al Estado. Información geológica que se puede usar en un futuro para construir hidroeléctricas, para revisar las fuentes hídricas subterráneas, para, sobre todo, revisar cuáles son las zonas de riesgo en los municipios del país en donde no puede haber, por ejemplo, construcciones por avalanchas, inundaciones y demás. Pero también es una información muy importante que contribuiría muchísimo a disminuir los costos de la infraestructura en el país. Entonces, primer mensaje que les quiero dejar, es necesario entre todos explorar en un país que, como en una paradoja del mundo, tenemos recursos, nos desarrollamos a través de la minería, nos colonizaron por la minería, pero que hoy no exploramos. Adivinen cuántos títulos mineros se otorgaron en el país, en el departamento de Antioquia, el mayor potencial que tenemos, junto con otros, pero muy importante, durante las 2 gobernaciones anteriores. No fueron 8 títulos importantes. Entonces, así no puede un sector avanzar. La exploración lleva recursos al territorio sin ser invasiva, sin tener licencia ambiental, porque no tiene los efectos ambientales. Ahora déjenme, yo paso a la producción. ¿Qué aporta la minería al país? ¿Qué le aporta al Producto Interno Bruto colombiano? Pues miren, es muchísimo, pero como peso, como porcentaje de la economía del PIB colombiano, es muy poco, solamente el 2%, el 1.8% hoy en día realmente. De tal forma que cuando a mí me abordan esta discusión, algunos, incluso con intereses particulares políticos e ideológicos, en donde dicen, claro, es que la dependencia económica de Colombia en la minería, eso no se puede permitir. Eso es falso. Solo el 1.8% del Producto Interno Bruto lo produce la minería. Pero si uno lo mira hacia adelante, ese solo el 1.2% del PIB contribuye de una manera muy importante a la generación de divisas. El 28% de las exportaciones del país se derivan. El 28% de las divisas totales que recibe el país son producto de la actividad minera, de traducir, de tomar los recursos del suelo, sacarlos bien de manera sostenible, ahora hablamos de eso, y traducirlos en riqueza para los colombianos, para las comunidades y demás. Por ahí algunos levantarán la mano y dicen, no, porque los municipios mineros son más pobres que el entorno. Tengamos esa discusión, comparémosla con los indicadores básicos, de necesidades básicas insatisfechas de municipios mineros, no mineros,
y ahí vamos teniendo una conversación más sensata. Pero yo al final pregunto, ¿Colombia es mejor con sus recursos de carbón, con las exportaciones de carbón, o es peor? Y al responder esa pregunta, respondamos nosotros, de asinceramiento. ¿Queremos tener la industria minera en el país o no la queremos tener? Y ahí empezamos a tener conversaciones más claras. Ese solo 1.8% del PIB representa el 15% de las inversiones extranjeras directas y fue el 17% entre el 2016, 2017 y 2018. Esto asociado a la industria y poco en oro, aporta 5 billones de pesos anuales en regalías, en renta y en otros impuestos. 5 billones. De esos, 2.5% van a regalías. Regalías de las cuales, pues, todos conocemos lo que contribuyen, cómo se las han robado, pero también las cosas buenas, que los ejemplos positivos nunca se ponen sobre la mesa. Y siempre se le indigna la responsabilidad del robo al que paga las regalías, y eso no puede ser. Cada cual aquí tiene su propia responsabilidad. Pero segundo, un sector que ha construido hospitales, escuelas, vías terciarias en muchísimos municipios del país. Ha contribuido con la ciencia, con la tecnología. El 10% de la regalía se va para eso. El único presupuesto que hay para ciencia y tecnología e innovación en el país. Pero los colombianos no sentimos ni orgullo ni defendemos una industria que aporta eso, porque no hemos sabido vender que todo eso proviene de una actividad minera o de una actividad de hidrocarburos. Y déjenme, yo sigo dándoles cifras, que aquí es donde se pone buena la cosa. Las compañías mineras en el país en el año 2019 aportaron en temas sociales, obligatorios algunos, la gran mayoría no obligatorios. Los contratos mineros tienen unas obligaciones sociales. Aportaron en su conjunto al país y a sus regiones 150.000 millones de pesos. Becas, programas sociales, programas de emprendimientos, una gran cantidad de cosas. Cacao, café, granjas productivas, de todo. 150.000 millones de pesos. Nuestra encuesta que evalúa los indicadores de las compañías permanentemente, adivinen cuánto fue la contribución al ambiente, que es que yo creo que esta cifra hay que mostrarla más, de las compañías mineras. Nuevamente, lo obligatorio y lo no obligatorio. ¿Listo? ¿Qué es lo obligatorio? Cuidar cuencas, cuidar árboles, monitoreo de fuentes hídricas, lo que está en los contratos. Pero la mitad de esa cifra que les voy a dar no está en los contratos. Son contribuciones voluntarias al ambiente de las compañías. Esa cifra al ambiente, de cuidado del ambiente y aporte al ambiente, el año 2018 fue de 600.000 millones de pesos. Y algo que cuando es una cifra de una magnitud impresionante. Y déjenme, yo veo algo que a ustedes les interesa porque seguro muchos están en ese sector. La minería formal del país, no de la que oímos que el año pasado se murieron 74 personas entre unos huecos. Eso no es minería formal. Esa no es la minería que nosotros queremos en el país. Por el contrario, la minería formal en seguridad y salud en el trabajo, el rubro más importante, un principio rector de la actividad minera, aportó en capacitaciones, en botas especiales, cascos especiales, sitios de resguardo dentro de los túneles y demás, en el año 2018, 150.000 millones de pesos. Es decir, si nosotros a los 5 billones de pesos que se aportan en regalías e impuestos, le sumamos esos otro billón de pesos en ambiente, contribuciones sociales y en seguridad social, esos son casi de 6 billones
de pesos anuales. Pero venga, les doy otro dato. Una actividad minera es profunda, muchos de ustedes la conocen, muy grande. Durante el año, una operación minera necesita que la compañía compre bienes y servicios durante todo el año. Desde lo más fácil, overoles, 5.000, 6.000 overoles por operación, hasta cosas más complejas, encadenamientos con la industria metalmecánica, pues lo que conocemos de hospedaje, casinos y demás, hasta cosas mucho más especializadas, por ejemplo, con la academia. La compra de bienes y servicios de la industria minera en el año 2018 fue de 13 billones de pesos. En un año de operación, 13 billones de pesos. ¿A dónde van esos 13 billones de pesos? El 80% a empresas nacionales y a empresas en las áreas de influencia, tanto en lo regional como ya en el municipio particularmente. Entonces, yo no los quiero aburrir con más cifras. Déjenme, yo voy a los retos. Y aquí empieza la historia de esas macondianas. El primer reto, como lo dije, decidir si nosotros queremos minería, porque con esa decisión creo que tenemos que buscar que cada vez más colombianos rodeen una industria y la entiendan mejor. Aquí la verdad es que la industria minera se somete a un enorme activismo judicial derivado de muchas organizaciones no gubernamentales con distintos intereses, que es normal, eso es la democracia. Pero otra cosa es que el activismo judicial se transforme y se traduzca en órdenes concretas. Les pongo un ejemplo. El Cerrejón, una compañía por todos querida, invirtió algo cercano a los 20 millones de dólares para ampliar su operación minera, para volverla más competitiva. Obtuvo los permisos ambientales, obtuvo la licencia de las autoridades sobre el famoso Arroyo Bruno. Un juez, un año después, quitó la licencia ambiental y dijo, no señores, ustedes tienen que poner de acuerdo y generar un diálogo. Hoy, 4 años después, el Cerrejón no ha podido aportar ese tajo por una decisión judicial. Otra, y así hay un sinnúmero de decisiones judiciales que hacen más costosa la operación minera. Entonces, segundo reto, nosotros, todos los colombianos, tenemos que ponernos de acuerdo, construir un norte común acerca de una riqueza muy importante que tenemos. Es qué vamos a hacer con el carbón colombiano. Hay 70 millones de toneladas en el territorio colombiano que tenemos que tomar la decisión de qué hacer con ellas. Y aquí viene otra pregunta fundamental, que es el tercer punto que les quiero dejar. La transición energética nos ha metido en una narrativa en Colombia en la cual muchos de ustedes están pensando en este momento que yo estoy hablando, que el mundo va a dejar de comprar carbón para producir energía. Que la generación eléctrica en el mundo cambió a otras fuentes, como aquí en Colombia estamos en esa narrativa, fuentes eólicas, paneles solares y demás. Pues déjenme decirle que eso es mentira. Eso es una realidad en Europa. Todos ustedes y yo crecimos en que el carbón colombiano se producía, se montaba en un tren, después en un puerto y en un barco, y ese carbón iba a Europa. Bueno, pues ya no va a Europa. Ese mercado se acabó. Pero no significa que el mercado en el mundo se haya acabado. Por el contrario, Japón está construyendo 6 termoeléctricas para los próximos 4 años. China, un sinnúmero de termoeléctricas. Indonesia, Vietnam, Camboya. Es decir, el nuevo mercado, las nuevas dinámicas del mercado del carbón en el mundo ya no están alrededor de Europa, están alrededor de Asia. De tal forma que con esa sentencia, el Instituto de Energía del Mundo dice que el 25% de la energía mundial
en el 2050 va a seguir siendo a través de carbón. Entonces, con esa realidad, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos traducir el carbón que está en el territorio colombiano en riqueza o queremos cerrarlo? Y si la decisión es que queremos continuar, pues nos toca remangárnosla todo y rodear un sector que hoy lo necesita. Ustedes ya saben la decisión de Prodeco, la decisión de Glencore. La compañía minera, una de las más grandes del mundo, se va del país. De aquí no es como muchos dicen que es que aquí les dejo su hueco y ustedes mirarán qué hacen. No, señores, eso está arreglado, regulado, hay unos contratos y demás. Si quiere ahora, Carlos Eduardo, hablamos del tema. Cuarto mensaje, para ir terminando. El mundo como lo estamos concibiendo, la Colombia como la estamos concibiendo, con una masificación de la movilidad eléctrica, con más bicicletas y transporte intermodal, con más generación eólica, con más generación eléctrica. Ese mundo más verde como lo estamos concibiendo necesita además minería. No es posible fácticamente construir una turbina eólica, construir un carro eléctrico sin cobre, cobalto, litio, manganeso y de ahí para allá casi toda la tabla periódica. Y ahí hay un mineral que es fundamental, el cobre, en el cual Colombia tiene un gran potencial. Tenemos que tomar la decisión y si la tomamos ser coherentes con la misma, de si que queremos promover esas energías más limpias que demandan una gran cantidad de cobre. Y si queremos importar cobre o producir cobre, nuevamente bendecidos por la geografía y por las decisiones de lo divino, Colombia tiene cobre. Ya lo dije al inicio, el pórfido de cobre más grande del mundo. Pues lo sacamos o no. Y aquí la discusión no es si lo sacamos de manera responsable o no. Por supuesto que hay que sacarlo de manera responsable, por supuesto que hay que sacarlo con los más altos estándares sociales y ambientales, como lo hacen los demás. Canadá, Australia, el tercer productor más grande de carbón del mundo, como lo hace Suecia, como lo hace Noruega. Antes de la pandemia fui a visitar con 8 senadores de la República la mina de hierro más grande del mundo. Está a 2.000 metros de profundidad. Adivinen dónde está. En Suecia, en el Círculo Polar Ártico. Para seguir produciendo hierro, como política de Estado, tienen que mover, para poder llegar más profundo, un pueblo de 15.000 habitantes. Y adivinen qué hacen en Suecia. Los mueven. Sin preocupación, en coordinación con los habitantes, hablando con ellos. Pero los mismos habitantes del pueblo dicen, si aquí no hubiera minería ni esta mina que lleva 100 años, no tendríamos cómo vivir acá, tendríamos que habernos ido para otro sitio. Entonces nosotros, esa minería, ese mundo más verde que estamos concibiendo, que necesita más cobre, tenemos que tomar la decisión si lo queremos sacar acá o que lo saquen en otro sitio y lo importamos, teniendo un potencial muy grande para transformar esa riqueza del subsuelo en riqueza del suelo. Quinto mensaje. El mayor despropósito ambiental que tiene el país, el mayor crimen ambiental que tiene el país, uno de los mayores crímenes sociales que tiene el país, y es la extracción ilícita de minerales. Yo sé que todos ustedes tuvieron algo que ver. Y aquí yo, la verdad, me afecto mucho cuando veo las imágenes, cuando uno va en un avión o en una correría de esas en helicóptero y ve esos huecos profundos en un parque natural, en un río emblemático. Eso no es minería,
Eso es el crimen organizado y la ilegalidad. Y tenemos que quitarlo del país, sobre todo en parques naturales. Pero esto tiene además un inconveniente, una cosa que a mí me aterra. Es que a diferencia del narcotráfico, con los laboratorios por allá metidos, difíciles de encontrar debajo de la selva, la minería es visible. Y como yo digo, sé que el verbo no es el adecuado, la minería es audible, porque cuando uno va entre el pueblo se oyen esos cocos funcionando, que en el corazón de esos pequeños molinos tiene mercurio, mercurio que después va a los ríos, mercurio que después va, incluso en las mediciones que hemos hecho, quedan los pupitres de las escuelas de nuestro país. Eso no es minería. La minería formal no usa mercurio. Usa otros elementos aprobados por las Naciones Unidas, vigilados por las Naciones Unidas, que yo si quieren después entramos en detalle. Pero no usa mercurio y no contamina. Y tenemos que tomar esa decisión. Y quinto o sexto ya reto que tenemos hacia adelante. Como lo mencioné, para hacer énfasis en él, el enorme activismo judicial. Los espacios que se estamos dejando para que otros nos tomen la parada, nos dicten el rumbo. Muchas organizaciones no gubernamentales, colectivos de abogados, ONGs extranjeras que tienen intereses propios, intereses legítimos posiblemente, pero propios. Entonces aquí mi mensaje frente al activismo es que todos debemos poner sobre la mesa cuáles son nuestros intereses. Es verdad que las causas ambientales solo son de los partidos de izquierda. ¿Es adecuado que la defensa del agua se politice? ¿Es adecuado que la ideología se meta en esto? ¿O por el contrario, para cuidar el agua en Colombia, para tomar decisiones en relación con la minería, pero también con el sector de hidrocarburos, pero también con el sector de agricultura, que es el que más consume agua? Cada vez metamos más universidades, más institutos técnicos, que le metamos más ciencia a esto. La respuesta de si la minería acaba con el agua, no la vamos a obtener desde lo político, no la vamos a obtener desde el activismo judicial, la vamos a obtener desde lo técnico. Y el mundo entero ya resolvió esas preguntas. Que la minería es compatible con la agricultura, que la minería es compatible con el turismo. Japón lo ha demostrado, Suecia lo ha demostrado, Noruega lo ha demostrado. En fin, mi mensaje a todos ustedes es que esto es una actividad valiosa, histórica, con el cual crecimos y desarrollamos el país, con el cual hacemos vías, hospitales y de todo, pero no la defendemos. Entonces mi mensaje es a un grupo afín que quiero, que conozco, es mandarles un mensaje de solidaridad para que me ayuden a defenderla, para que me ayuden a defender las finanzas públicas que genera la minería, la riqueza que reparte el territorio, y me ayuden a equilibrar una discusión en la cual no estamos perdiendo la batalla aún, pero cada vez es más compleja. Todos ustedes tienen contactos con senadores, con representantes, se mueven en distintos grupos con sus empleados y demás. Ayúdenme a defender esta actividad. Cuéntenles que las regalías salen de esta actividad. Díganles que la minería no acaba el agua, como muchos desafortunadamente creen y como muchos, usando la minería y la defensa del agua, quieren escudarse en ello para ganar votos, para sustentar posiciones ideológicas. Y eso pues es el camino al desastre completo en materia económica, social y fiscal, que es lo que está pasando en Prodeco. Yo termino, Carlos y querido Julio César, y con eso empezamos con las preguntas. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por su intervención. Y sin duda todos estos elementos que nos ha presentado pues tienen un impacto significativo
en la seguridad. En la medida en que tengamos menores niveles de inversión, pues obviamente vamos a tener una ausencia de actores económicos, particularmente en las zonas donde hoy la explotación minera de manera innegable ha generado desarrollo, ha generado riqueza, que muchas veces puede no haberse distribuido, empleado, invertido de la forma más eficiente por parte de los entes territoriales encargados de hacerlo, pero sin duda es un elemento que ha generado desarrollo, que ha permitido llevar salud, que ha permitido, como usted lo decía, llevar vías, llevar educación a sitios muy apartados de la geografía nacional, donde el Estado no ha hecho la presencia que debería hacer. Por favor, no olviden hacer sus preguntas. Ya veo un número significativo de preguntas allí en la plataforma, pero quería, doctor Juan Camilo, tocar el tema que antes de iniciar esta tertulia le mencionaba, y es precisamente con lo que usted ha referido del caso de Prodeco. Tercer productor, tercer explotador de carbón en Colombia, después de Cerrejón y Drummond, si mal no entiendo. Con más de 13 millones de toneladas de carbón exportada, lo cual genera unas regalías muy significativas para la región Caribe, especialmente de la Jagua de Ibirico hacia arriba, más de 200 millones de dólares en regalías, un importante valor que usted ya mencionaba de la minería entre las empresas mineras que operan en el país, más de 150.000 millones de pesos en programas sociales, más de 600.000 millones de pesos en cuidado ambiental. Y pues toda esa operación de estas compañías mineras pues genera desarrollo, genera inversión, genera dinero circulante en esas zonas, genera empleo para la gente, y en la medida en que haya empleo es un disuasivo muy importante para todos estos grupos del crimen organizado, llámese como se llame, para que las personas de estas regiones no se dediquen al crimen, sino se dediquen a los trabajos lícitos. En ese sentido, doctor Juan Camilo, quería preguntarle y quería que nos comentara un poco más acerca de las causas que están generando que una compañía global como Glencore, como el grupo Glencore, que opera en Colombia las minas de Calenturitas, las minas de la Jagua, toda esta zona importante de la geografía nacional con la exportación de carbón, tome la decisión de irse del país. Entendemos que hay una caída en los precios del carbón, entendemos que hay una situación no amigable con el carbón. Recientemente vemos cómo Ecopetrol está haciendo una apuesta importante por ISA, y al escuchar al presidente de Ecopetrol dice, vamos a descarbonizar los sistemas de energía. Y entonces, como que dice, vamos a pasar de carbonización a electrificación. Eso es como un desestímulo a la industria del carbón. ¿Cuál sería su lectura, doctor Juan Camilo, respecto a el por qué una compañía tan importante, un inversor, y que creo que es un mensaje muy complejo para la inversión extranjera en Colombia en el sector de minería particularmente, el que se vayan del país porque no encuentran un eco importante en el gobierno para mantenerse? ¿Cuál sería su lectura en este caso? Mire, yo siento que esto responde a una falta por parte de las implicaciones de una actividad minera como la de Prodeco. Y déjeme, yo pongo en contexto eso. La relación entre las compañías mineras y el Estado está regulada por un marco jurídico, y además de ese marco jurídico, en el Código de Minas, hay una relación contractual, hay unos contratos para cada título, para cada mina, con cláusulas grandes, extensas y demás. Pero si uno hace un símil, guardando todas las proporciones, todas las dimensiones, pero para poder tener un lenguaje común y que todos nos entiendan, eso es como un contrato de arriendo, en donde hay un marco regulatorio y un contrato particular entre las partes, en donde en ese contrato particular entre las partes, pues se rige la relación. Y ahora déjenme, yo hago ese símil en la mitad de una pandemia.
todos nosotros, los colombianos que tenían un pequeño restaurante, un pequeño local comercial, apartamentos y demás, empezaron por las dificultades económicas a renegociar las cláusulas y a renegociar los contratos con los propietarios. Guardando proporciones, sucedió lo mismo entre Prodeco y el Estado. El Estado es el propietario de esos activos y de esa mina. En este periodo de la pandemia, por enormes dificultades, como usted lo menciona, en el precio internacional, en el acceso a los mercados, pero también por enormes dificultades de los costos de la operación en el país, cada vez se volvieron más costosos producto de decisiones judiciales en relación con la comunidad Yucpa, que no permitió generar una explotación operativa eficiente en el proyecto donde se depositaba la piedra estéril, y otras razones hizo que fuera muy complejo, costoso la operación. Entonces, en esa relación, como los colombianos con el propietario de cualquier inmueble, la compañía hace 10 meses empezó a decirle, oiga, ayúdeme, necesito la flexibilización de este contrato, necesito que me ayude a esos compromisos de producción tan grandes que yo tengo, a flexibilizarlos. Incluso por las condiciones económicas, necesito que me ayude a suspender esas obligaciones. En esa conversación, primero solicitó un tiempo la compañía, después un tiempo menor la compañía. La autoridad, es decir, la Agencia Nacional de Minería, consideró que no debería suspender las actividades. De tal forma que ante eso, habiendo hecho todos los análisis económicos, la compañía en los cálculos de toda índole que hacen este tipo de operaciones, pues dijo, hombre, yo para eso, y así fue público, necesito invertirle a la mina, porque el Estado no suspendió o no me concedió la suspensión de la operación por año y medio. Yo le solicito, entonces tengo que invertir 500 millones de dólares y no lo puedo hacer. Por tanto, para resguardar el activo que es del Estado y de todos los colombianos, tengo que devolver esos activos. Devolución que está contemplada en los contratos, también como está contemplada en los contratos de cualquier arrendamiento o de cualquier bien que uno tiene para una actividad productiva. Y dentro de eso hay un procedimiento para entregarlos. No es verdad que la mina se va y deja el hueco, eso no es así. Hay un procedimiento y está regulado. Y eso en el fondo fue lo que pasó. Carlos, yo siento que Ahora bien, déjenme yo concluyo con esto. Como todos nosotros, cuando uno empieza a hablar con el arrendatario o con el dueño, pues uno empieza a ver, a visibilizar para dónde va el tema, si me va a devolver el bien o no me lo va a devolver. Pues el Estado hace 10 meses, supongo yo, tenía un plan para esto y empezó a hacer cuentas. Hombre, ¿yo cómo pago el colegio de mis hijos? ¿Cómo pago, como lo hacemos todos, pues la dimensión de este problema? El presidente mundial de la compañía de Glencore le envió una carta al presidente Duque también donde le decía, conclusión de toda esta historia, ¿qué terminó pasando? Que el Estado, la compañía devolvió haciendo uso de su derecho el activo productivo a la nación. Y pues por supuesto con las consecuencias que eso tiene sociales en el territorio. Ahora, ¿qué sigue? El Estado debe recibir ese activo. Esta mañana me reuní con el ministro de Minas y le dije, oiga, mi recomendación es que una vez recibido el activo, el gobierno colombiano, la autoridad, la Agencia Nacional de Minería, le muestre a los colombianos un plan. ¿Qué vamos a hacer con ese activo que es de todos? ¿Se va a volver a producir? ¿Se van a conseguir socios? ¿Va a haber una nueva compañía? Ya Glencore no pudo, ya se fue, ya la dejamos ir. Pero ¿qué va a pasar con ese activo? Hay 70 millones de toneladas enterradas ahí. Entonces, el plan hacia adelante es muy necesario y oportuno, porque ese plan lo que da es tranquilidad inversionista, le da tranquilidad a las comunidades, le da tranquilidad al entorno,
Y por eso yo vengo insistiendo que ahora es muy importante que el gobierno, ya que recibió el activo, que lleva esta discusión hace más de 10 meses, pues supongo que tiene interiorizado un plan, como todos los tuvimos en esta época de pandemia, con las distintas alternativas, bienes que nosotros o arriendos que teníamos con el dueño. Pero básicamente es eso, Carlos. Doctor Juan Camilo, gracias por su comentario y antes de darle la palabra a los demás participantes, quería anotar algo adicional y es la coyuntura que genera el que también el grupo Glencore que se va es socio de la principal exportadora de carbón Cerrejón. ¿Pasaría lo mismo con Cerrejón? Sin ser infidente, ¿cuál sería su percepción sobre el tema? El Cerrejón tiene 3 dueños por partes iguales. Uno de esos es Glencore. Hoy lo que sigue manteniéndose es el compromiso de el Cerrejón, que incluye esos 3 dueños, esos 3 accionistas, a seguir produciendo. Pero pues tenemos que mandar mensajes claros como país de que queremos esa industria y que la rodeamos. Si no, pues tarde que temprano también habrá decisiones muy complejas también en La Guajira. ¿Quién sigue en pregunta? No sé si Carlos se desconectó. Qué pena, tenía cerrado mi micrófono, doctor Juan Camilo, y gracias por su ampliación sobre el tema de Cerrejón. Jorge Monsalve, está abierto su micrófono, por favor. Su pregunta, no olviden mencionar su grado y la fuerza a la cual pertenecen. Adelante, Jorge Monsalve. Gracias, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jorge Iván Monsalve, del Ejército Nacional retirado, profesor de la Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente profesor de la Universidad Anáhuac en México. Con preocupación le digo que a usted que habló del tema de los retos y de las ideologías, con preocupación siempre como profesor de la Universidad Javeriana, vi en las nuevas generaciones que ellos son totalmente cerrados al tema minero, alineados con los discursos ambientalistas e ideológicos de la izquierda. Y lamentablemente también trabajé en Royal Road Minerals y vi la misma actitud por parte de la población civil, y por eso, y cuando fui a Londres al encuentro minero, me di cuenta que era muy difícil buscar inversionistas porque nadie quiere invertir en Colombia, porque el tema social es muy complicado, porque las comunidades no lo entienden. Entonces, pues el discurso es muy bueno, nosotros lo entendemos, pero es muy difícil las comunidades. Me gustaría que cómo el Estado colombiano debe llegar a las comunidades, porque una cosa es Antioquia, pero otra cosa usted sabe que es en Nariño y en otros departamentos donde hay tantas organizaciones criminales transnacionales y donde la minería ilegal pues tiene un porcentaje supremamente alto. Y la segunda pregunta concreta es, ¿cómo ve usted esa relación de pronto de las empresas, estas empresas multinacionales que buscan una relación con el común, que es operativa de las FARC sí saben dónde está el dinero y saben que es importante la minería, y en cabeza de Pastor Alape, que es el que coordina esta cooperativa, pues obviamente ellos sí le abren las puertas a esas empresas, saben llegar al territorio porque tienen los contactos y las empresas prefieren hacer acuerdos con ellos y pues eso se vio muy bien en el gobierno pasado, no sé en el gobierno actual y por eso va dirigida mi pregunta. Muchas gracias. Venga, no le entendí la segunda pregunta. ¿Cuál es? Si me la repite, me hace un enorme favor porque no, como que se distorsionó el sonido y no se la entendí. ¿Cómo ve usted la relación de Común, la cooperativa de las FARC, con algunas empresas extranjeras que quieren hacer exploración y minería en Colombia, sobre todo allá en esos pórfidos donde hay cobre? Y esa relación de Común empresa internacional pues se vio con muy buenos ojos en el gobierno anterior,
pero en este gobierno percibo que no lo ven con buenos ojos. Ok. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Usted, su primera pregunta es tal vez el tuétano de toda esta discusión. Los jóvenes quieren minería. Las comunidades quieren que en su territorio haya minería. Y yo les pregunto a ustedes, ¿estarían dispuestos que en el jardín de su casa o de la casa de sus hijos haya una granja de huevos? Pues no. Ahora bien, hay que evolucionar en la discusión. Porque esa teoría de no en mi patio trasero, pues la verdad nos está llevando a una situación de inviabilidad en muchos sectores económicos. Y como usted bien dice, aquí hay un factor. Los jóvenes quieren la minería, no, pero quieren paneles eléctricos. Los jóvenes no quieren la minería, no, pero quieren una bicicleta. Entonces, sabe que yo siento que esto es una discusión que va a madurar por la fuerza de las circunstancias. La única realidad es que la minería es esencial para vivir. Y dentro de esa esencialidad para mantener la raza humana en el territorio, poder vivir más y mejor, pues tenemos que llegar a un sinceramiento de la discusión pública en relación con la minería y una defensa desde lo político. Déjenme, yo vuelvo al tema del carbón. Nosotros producimos algo cercano a los 90 millones de toneladas en los años buenos. El año pasado solo produjimos 40 millones de toneladas menos. Australia, por el contrario, no produce 90, sino 240 millones de toneladas. ¿Ustedes creen que el gobierno australiano está en la discusión de si quiere con la minería o no? ¿Ustedes creen que el gobierno australiano se pregunta internamente si la minería de carbón es importante para Australia? Pues no, pero gestiona las conversaciones con los grupos de interés, gestiona las conversaciones con los indígenas. Yo estuve allá en Australia y había una protesta contra la minería muy grande, casi me cogen y me botan por un lado. Se gestionan, pero en esencia no se cuestionan. Y por el contrario, al no existir ese cuestionamiento, se busca que cada vez la industria mejore en sus prácticas, mejore y evolucione como cualquier otra industria. Entonces creo que, primero, para responder su pregunta, que es complejísima, creo que la fuerza de las circunstancias no nos permite reflexionar sobre eso. Yo necesito el aire para vivir, yo respiro, pues sí, respiro y lo necesito. ¿Necesitamos baños más limpios? ¿Necesitamos instrumentos quirúrgicos en los hospitales? ¿Necesitamos llevar energía para que los campesinos no sigan quemando árboles para producir sus alimentos? ¿Necesitamos construir más carreteras? ¿Necesitamos más carros eléctricos? Pues todo eso se hace con minería. Es una verdad a puño. Y yo creo que esa verdad a puño pues necesita esa madurez de la discusión pública, social, ambiental, que existe en todos los países del mundo. Pues uno necesita que madure más rápido, que se gestione mejor. Y aquí en Colombia, les digo la verdad, no gestionamos las conversaciones bien. Para terminar de responderle su pregunta, yo he venido preguntándome si la conversación ambiental del país la estamos llevando como es, si esa conversación ambiental entre opuestos nos está conduciendo a algún sitio. Y no nos está llevando a nada. No nos está llevando a cuidar más el agua, no nos está ayudando a cuidar más las cuencas, ni los acueductos, ni las fuentes hídricas. Esa conversación ambiental como la estamos llevando, lo único que está haciendo es abonando, como usted dice, el escenario político e ideológico para unos grupos que tienen intereses particulares, que son válidos. Pero no podemos eso hacerlo
a costa de una discusión ambiental que debe ser más transparente. Y frente a lo de común, yo le respondería que solamente si creo yo, en mi experiencia, en mi conocimiento del tema, solo hay una compañía que tuvo ese convenio. Convenio que hoy tal vez no sigue funcionando bien y que no funcionó. Ahora bien, como complemento a su pregunta, hay comunidades en regiones mineras que se deben involucrar en las operaciones. Hay mineros tradicionales de la minería que va de familia en familia, de generación en generación, la cual se debe regularizar y el sector privado debe ayudar en eso. Sí, debemos hacerlo. Esa es la minería que necesitamos en el país, una minería regularizada, grande, mediana y pequeña, pero formal, vigilada. Así es. Muy bien, señor coronel Ricardo Medina Torres, está abierto su micrófono. Por favor, señor coronel Medina, adelante. Doctor Nariño, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta va más enfocada, o de pronto sea un comentario, al tema de la normativa. Yo quisiera saber, porque pues no conozco mucho del tema, si la misma no los protege a ustedes para evitar que pasen esos asaltos jurídicos, por decirlo de alguna manera, de esos carteles que se forman para aprovecharse de esas circunstancias y poder sacar tajada económica. Esa es como la primera. La segunda, pues tenía que ver sobre la minería no formal, por llamarla de alguna manera, la pequeña minería tradicional, pero ya usted me la respondió. Muchas gracias. Gracias, coronel Medina. Oiga, pues mire, déjeme yo hago una reflexión sobre el marco regulatorio que usted plantea. Y para hacerlo más visible voy a poner el caso de la consulta previa. Colombia suscribió ante la OIT y se suscribió y adhirió a la consulta previa con comunidades indígenas. ¿Listo? Eso fue hace ya muchos años. Muchos otros países también se adhirieron a la consulta previa. 20 años después, la película en Colombia es esta. La consulta previa, que en el convenio original con la OIT solo era para comunidades indígenas, aquí también se hace para comunidades negras. Otros países como México o Perú, con una mayor población indígena, en los últimos años han tenido, creo que la cifra, si no me falla mi memoria, 30 consultas previas y el otro 11. Aquí tenemos 10.000 consultas previas. Es decir, si bien existe un marco regulatorio que protege la actividad minera, las decisiones judiciales han llevado, por ejemplo, en el caso de la consulta previa, a tener una enorme dificultad para ejecutar la consulta previa que nuestros vecinos no. Una decisión judicial de la Corte Constitucional decidió que deberían incluirse las comunidades negras. Decidió que no debe haber tiempos para la consulta previa, que es un diálogo que queda abierto como sucedió en el pasado. Y eso no puede ser así. Y eso, cada decisión de un juez sin entendimiento de la particularidad de un sector pone incluso en jaque la misma actividad. Le pongo otro ejemplo, un caso absurdo. Las compañías mineras, por la actividad, miden el nivel de particulado en el aire. ¿Cuántas partículas hay? En épocas de verano si trancan la operación porque hay una legislación colombiana que dice que los niveles de particulado deben ser determinados. ¿Listo? Una comunidad recientemente presentó una tutela aludiendo a la salud de los habitantes del municipio, diciendo que el particulado no era el adecuado. La Corte Constitucional, un magistrado de la Corte Constitucional, sacó una sentencia diciendo lo siguiente: señores empresa, se lo digo con nombre propio por lo absurdo que es Cerrejón,
háganme un favor. Hay un documento del Instituto Panamericano de Salud que dice que los niveles de particulado deben ser estos, muy inferiores a la legislación colombiana, porque era un estudio académico. Ningún país lo adoptó. Y el señor magistrado de la República le ordena al Cerrejón cumplir con los indicadores de ese estudio. Cuando un magistrado de la República, de la Corte Constitucional, no puede hacer eso. Lo que tiene que hacer es decir, si no le parecen, decirle al Ejecutivo que tramite un proyecto de ley en el Legislativo para que la ley de emisiones sea distinta. Pero un magistrado no le puede decir a una compañía en particular qué es lo que tiene que cumplir, que no contempla la ley colombiana. Y así, una tras otra, el coronel Medina se ha desconocido el marco regulatorio en el cual la minería se desarrolla su actividad y se le han puesto 100 millones de trabas, 100 millones de arandelas que terminan volviendo muy complejas las relaciones con las comunidades porque genera una gran incertidumbre que terminan generando costos enormes en la producción, que como lo dije ahora en el caso del carbón, costos que en las épocas de la coyuntura del carbón son fundamentales para operar, como lo comenté con los yuctas. Muy bien, José Heliberto Arias Jaramillo, está abierto su micrófono, por favor, con su pregunta. Adelante. Gracias, buenas noches para todos quienes participan en esta tertulia. Doctor Juan Camilo, muy buenas noches. José Heliberto Arias Jaramillo, agente en uso buen retiro de la Policía Nacional, exconcejal del municipio de Villa María Caldas y exsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del mismo municipio. Doctor, tenga una feliz noche. Me preocupa dos temitas en cuanto a la minería, y es con relación a varios casos que nosotros tuvimos muy cerca. La situación es con relación a la minería informal y la minería formal. En muchos casos, para explotación minera, no a cielo abierto, sino en socavón, extraídos inicialmente con licencia de la Agencia Nacional Ambiental y la Agencia Nacional Minera, pero más fuertes en cuanto a la comunicación con los entes territoriales. La comunicación se ha polarizado un poco desde que desaparecieron las unidades departamentales de minería y sí estoy unos funcionarios primero, pero con 3.500 de las gobernaciones, pero los alcaldes y los secretarios de gobierno en algunos casos desconocen cómo se encuentra el estado de las licencias para explotación minera. Existe una norma que de pronto invita a la formalización de la minería informal, llamémoslo así, y me refiero a la explotación de material de arrastre, teniendo en cuenta que en muchas regiones del país se ha presentado este caso y que está siendo, digamos, operado, llamémoslo así, por grandes empresas y en otros casos por grupos armados ilegales que manejan el dominio de la explotación de material de arrastre, pero también la explotación de oro a cielo abierto. Ha habido un problema grave y esto radica también en la falta de información de los entes territoriales. Veo que los municipios están facultados, llamemos los alcaldes, para ejercer control solo sobre la minería informal. Y pienso, pues con todo respeto,
que los entes territoriales deben conocer qué es lo que está ocurriendo en su territorio. Voy a ponerle otro caso, el caso de los proyectos de generación de energía térmica en el departamento de Caldas y más exactamente en el municipio de Villa María. Y en Samaná ya hubo un proyecto que fracasó, pero en el municipio de Villa María existen dos proyectos, uno que empezó por Check EPM y también por Isagen. Pero fueron proyectos que iban avanzando y fueron socializados con la comunidad para, digamos, hablar de los impactos ambientales que podía generar estos proyectos, pero desafortunadamente no llegó a la primera instancia cuando el proyecto ya está en la tercera o cuarta fase, que fue el Consejo Municipal y la Secretaría de Planeación Municipal, porque usted sabe muy bien, doctor, que nosotros desde las entidades territoriales tenemos que tener muy en cuenta el seguimiento a los usos de suelo y también hasta dónde la generación en el caso de energía térmica puede afectar, digamos, el tema de las aguas subterráneas, afectando pues gravemente pues digamos, reservorio de agua que tienen algunos municipios. En ese sentido, pues nosotros con mucha sorpresa pues nos enteramos que estos proyectos ya tenían, digamos, el aval de la Agencia Nacional Minera y de la Agencia Nacional Ambiental y sin conocimiento del municipio de Villa María. No sé en qué estado se encuentran estos proyectos actualmente porque llevo 2 años de haber salido de la administración municipal, pero sí es importante, doctor Juan Camilo, de que estos proyectos, antes de ser aprobados por la Agencia Nacional Ambiental, que es la primera instancia, sean consultados también con los entes territoriales para que se cruce información y así en ese orden de ideas pues haya una actualización en el informe que tengan o que requieran las secretarías de planeación cuando vayan a acudir a la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias por su atención, doctor, y la socialización suya pues es muy amplia y muy clara. Gracias, José Liberto. Pues vea, yo le podría contestar que en el caso de la minería, usted tiene un caso particular que menciona, pero en mi experiencia, los proyectos no mineros no llegan a un territorio de la nada. Déjeme, yo le pongo los tiempos para esto, para que usted lo dimensione. Para que una mina sea realidad, la compañía y el proyecto minero tienen que haber tenido 12 años de permanencia en el territorio, entre 10 y 12 años, que es lo que demora un proceso de estudiar el proyecto minero. 12 años en donde las oficinas del proyecto, en su mayoría de los casos, ya en una fase de exploración avanzada, están en el mismo municipio, como pasa en Jericó, que la compañía AngloGold tiene en ese municipio, con empleados del municipio, no uno, sino muchos, oficinas hace 8 años, o como pasa en San Roque, donde va a haber una mina, ojalá en el próximo. Durante los últimos 10 años, la compañía ha tenido oficinas, empleados en San Roque, una permanente relación de sus equipos sociales con el alcalde, con sus equipos sociales y de gobierno con los alcaldes, los concejales y demás. Porque entre otras cosas, estos proyectos mineros, por exigencia, por norma interna, incluso de los estándares de las compañías, hay que permanentemente socializarlos. En los consejos, yo fui durante 4 años funcionario de una compañía de esas y yo era el responsable de estar permanentemente en el territorio con los alcaldes, con las comunidades, contándoles cómo iba o se pensaba iba a ser el proyecto. Es decir, un proyecto minero no llega al azar a un territorio. Tiene 12 años de permanencia en el territorio para construir los estudios profundos, entre otros estudios, como usted menciona,
de las fuentes subterráneas, de las fuentes hídricas, para después poder presentar el estudio de impacto ambiental, que es un estudio de impacto ambiental y social, porque ahí hay bases sociales de toda índole. Entonces, yo le diría que en el caso de la minería, eso no llega a un territorio así, que un desarrollo de un proyecto minero por su envergadura, por su dimensión, sea mediano o pequeño. Colombia no tiene gran minería de oro, por ejemplo. El proyecto en San Roque que le menciono no es un proyecto grande, considerado grande en el mundo. Es un proyecto mediano, tirando a pequeño, pero lleva en el territorio 10 o 12 años. Entonces es un proyecto, son proyectos que están ahí, en el cual la comunidad interactúa y entre otras cosas por eso sufren tanto de ese devenir de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones ambientales, pues porque su permanencia en el territorio es muy amplia en la fase de exploración, pero imagínense ya después cuando sale una mina o cuando se puede empezar a construir una mina. La relación con ese municipio es para los próximos 30 años, 35 años siguientes. Gracias, doctor Juan Camilo. Hernando Rincón, está abierto su micrófono, por favor. Hernando Rincón, está abierto el micrófono. Hernando Rincón, está abierto el micrófono, por favor, actívelo. Mientras Hernando abre su micrófono, señor coronel Jorge Enrique Gil Delgado, adelante, está abierto su micrófono. Adelante, señor coronel Gil, está abierto su micrófono. Doctor, buenas noches. Yo soy el coronel Jorge Enrique Gil Delgado. Nací en Chiquinquirá, Boyacá, y viví todo, o la historia o la cultura minera que está relacionada con las esmeraldas. La pregunta mía es, ¿cuál es el futuro de las esmeraldas? Porque de lo que yo viví, lo que vi, pues a esa parte de las esmeraldas le mezclaron la coca y esa cultura se acabó, y especialmente también lo que estoy viendo es cómo va la producción o cuál es el futuro inmediato de la producción minera con respecto a las esmeraldas. Coronel Jorge Enrique, pues muchas gracias. Yo no sé si usted siga vinculado allá al municipio de Muso y demás. Déjeme, yo le transmito mi percepción. La minería de esmeraldas en el país es el claro ejemplo de lo que no debe suceder en la minería. En el pasado, bandas criminales, familias enteras, una minería no controlada, sin las autoridades, grupos familiares o bandas que cobraban rencillas entre uno y otro. Eso era el reino de la ilegalidad completa. Hace 10 años una compañía de capital norteamericano llegó al territorio, Compañías Muso, entre otras que le compró después de una debida diligencia las minas a Carranza. Y la llegada del sector privado con sus políticas, sus prácticas, ha generado una transformación social en el entorno. Le ha dado valor agregado a las esmeraldas colombianas e incluso ha invertido mucha plata para sacar la denominación de origen de las esmeraldas colombianas y que en el mundo las esmeraldas colombianas sean cada vez más reconocidas. Ha invertido mucha plata en los mercados internacionales, y la esmeralda colombiana hoy, cuando usted va a sus mercados, es una esmeralda apetecida, particularmente en Asia. Ha invertido mucho para el reordenamiento social en el territorio. Conclusión de eso, hoy ya usted, coronel Jorge Enrique, no ve en las noticias esa violencia que había en torno a las minas de esmeraldas. Sigue existiendo y es un entorno muy complejo, pero lo que quiero hacer relevancia es que esa minería, gracias a la inversión privada, gracias a la transformación de una inversión y de unos encadenamientos productivos hacia adelante
y de valor agregado, hoy es más viable de lo que era antes. Hoy hay una zona franca en donde colombianos pulen y tallan y hacen anillos que después se venden al exterior. Entonces, le respondo sobre el final. El año de la pandemia fue un año en donde el mercado asiático se deprimió mucho, la exportación de esmeraldas declinó significativamente. Al finalizar el año, ya los mercados empezaron a despertarse y hubo una mayor demanda. De tal forma que la producción, a mi manera de ver hoy, de esmeraldas, es más viable y más sostenible de lo que era antes, con unos mercados cada vez que le dan mayor valor al verde profundo de las esmeraldas colombianas. Gracias nuevamente a la inversión privada que llegó allá. Bueno, gracias, doctor. Alexei Trujillo, está abierto su micrófono y se alista Hernando Rincón. Adelante, Alexei. Bienvenido. Alexei, está abierto el micrófono. Alexei Trujillo. Creo que eliminó su micrófono. Mientras vuelve a activar su micrófono, Hernando Rincón, está abierto su micrófono. Por favor, adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente, adelante, ¿Aló? por favor. Bueno, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por su exposición. Mi aporte es muy sencillo. Yo he mantenido contacto con inversionistas extranjeros, con banca europea, y pues tienen gran oportunidad de querer invertir en el tema minero. Entonces me gustaría saber cuáles son los procedimientos para poder participar o para poder entrar en contacto con algunas personas que tengan ya estructurado, tengan la parte legalizada de las minas y recibir aportes de empresarios internacionales. Entonces, pues ese es mi aporte para la reunión. ¿En qué mineral mencionó? No, pues están abiertos a revisar el tema minero, ¿no? El carbón, el oro o la esmeralda, cualquiera de ellos que realmente requieran un músculo financiero para poder participar, pues están bien abiertos, inclusive pues para algo que esté dentro del marco legal, ¿no? Tienen el músculo financiero para poder participar. Entonces pues quería saber realmente cómo sería el trámite para poder adelantar algunos procesos de acercamiento con algunos empresarios o algunas personas que estén interesadas tanto en la explotación como en la comercialización de esto a nivel del exterior. Pues mire, yo le recomendaría que se acerque a la Agencia Nacional de Minería. Ahí hay una sección de atención al público y una en la dirección de fomento minero. Ahí tienen la lista de todos los proyectos en el país. Incluso tienen la lista de cuáles de esos necesitan inversión, sus fases, el estado en el que están. Y ya con esa lista, lo que hay que hacer es contactar, como en cualquier negocio privado, a esos compañías, a esos dueños, y empezar a indagar pues las posibles inversiones que pueda haber y analizar los riesgos de las mismas. Muy bien, Alexei Trujillo, está abierto el micrófono. Adelante, por favor. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Perfectamente, Alexei, adelante. ¿Aló, me escuchan? Doctor Juan Camilo, buenas noches. Mi nombre es Alexei Trujillo. Soy teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército. Hace varios años he prestado servicios al sector minero con mi empresa realizando voladuras y tercerización de explosivos. Mi pregunta es la siguiente. Directamente soy conocedor de los beneficios que la minería le trae a nuestro país, pero extrañamente observo que no hay difusión de todos los beneficios que la minería trae a las regiones. La región donde hay minería bien hecha, minería formal, los habitantes directamente hablan bien y están
en su gran mayoría contentos con esta actividad, pero el grueso del país escucha los aspectos negativos únicamente, y el gobierno, pienso yo, con mucho respeto, no se va a desgastar en publicidad mostrando los beneficios vía televisión, por ejemplo, de lo bien que se ha hecho por parte de las empresas privadas. ¿Por qué no hay una campaña? Como decía usted, no se ha perdido todo, pero no nos defendemos. No nos defendemos de los que atacan los beneficios que trae la minería en Colombia. Pues en esa tarea estamos, Alexa, y es una tarea complejísima en la cual además uno se siente medio solo. Nosotros invertimos mucha plata en materia reputacional y en medios de comunicación al año. Y cada vez yo siento que en algunas regiones del país los indicadores muestran una mejoría. Por ejemplo, el último indicador de brújula minera, que es una encuesta que se hace en municipios mineros y no mineros, muestra una mejora que en todos los colombianos de 4 puntos en relación con la minería. Hoy está alrededor del cerca del 63%. Entonces creo que ahí pues es una tarea pendiente, es una tarea que demanda muchísimo y enormes recursos, y en la cual todos tenemos, por eso mi llamado de todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que defenderla, todos tenemos que poner en contexto a esos jóvenes, todos tenemos que poner en contexto a esos profesores de esos jóvenes, para poder hacer esto cada vez más extensivo y que verdaderamente tenga efectos. Gracias, doctor Juan Camilo. Jesús Robinson Muñoz, su micrófono está abierto. Adelante con su pregunta. Jesús Robinson Muñoz Reyes, adelante. Juan Camilo, buenas noches. Jesús Robinson Muñoz es mi nombre. Tengo algunas preguntas y va relacionada con el mineral de cobre. O sea, pues sí se sabe que aquí en Colombia hay bastante mineral de cobre y pues realmente aquí no se ha dado la permisividad, digamos, de la explotación. Tengo entendido que cuando estuvo el presidente Santos colocó unas leyes diferentes que no permitió que se avanzara en los procesos de lo que era la explotación de minerales. También que creo que en Chocó es la única mina que está activa, aunque creo que han empezado también algunos proyectos. La pregunta que yo tengo es, hoy en día, o sea, ahorita con el actual gobierno, ¿hay vía libre para la explotación de cobre, para sacar cátodos de cobre acá en Colombia? Una. Y la otra pregunta es, ¿por qué le colocan tantos trabas al PMA? Digamos, las personas pasan el PMA, entregan todo el proyecto, sí, listo, y no, vuelven y los devuelven, que le colocan esto, que le colocan, y hay muchos, como cuando hablaba el doctor Juan Camilo hace rato de que el Cerrejón 20 millones y que un juez le dijo no, y ahí quedaron ellos bloqueados. Lo mismo pasa con algunos proyectos de este tema de mineral de cobre. Entonces mi pregunta es eso, ¿por qué se demora el PMA? ¿Cuáles son las trabas? Y si hoy en día se permite la explotación para sacar cátodos de cobre acá en Colombia. Pues venga, lo pongo en contexto del cobre. Efectivamente, como usted dice, Colombia, bueno, Chile produce cobre, Perú produce cobre, esos dos son los dos principales productores de cobre del mundo. Ecuador tiene una mina de cobre, unas 4 minas de cobre importantes. Y como por arte de magia, siendo la misma cordillera, en Colombia no hay cobre ni producción de cobre, y en Panamá el año pasado entró en operación una mina en la cual se invirtió $6 billones, 6.000 millones de dólares en Panamá, pero en Colombia no. Y como usted dice, efectivamente solo hay una pequeña mina de cobre en el Chocó que produce una cosa ínfima, 10.000 toneladas de cobre anuales. Lo importante que hay que tener en cuenta en relación con el cobre es que ya hay proyectos en distintas etapas de maduración. El más maduro de todos es un proyecto que presentó su licencia ambiental el año pasado y sobre la cual la autoridad ambiental debe tomar una decisión de otorgarle o no la licencia en este semestre del año.
Eso va a ser un proyecto muy importante en Jericó, Antioquia, de cobre, minería subterránea. Una inversión de 1.2 billones de pesos y va a generar 3.500 empleos durante los primeros 4 años en su fase de construcción y después algo cercano a los 1.200 empleos por los próximos 25 años. Después de eso hay otros proyectos en exploración con muy buenas posibilidades en Antioquia y particularmente también en el Chocó, que están a unos 6 años de presentar sus estudios de impacto ambiental y de impacto social. Pero Colombia está en tránsito a tener minería de cobre, yo espero muy pronto, y no la habíamos tenido. ¿Por qué? Porque como usted dice, aquí era complejísimo y decisiones que cambiaban, consultas populares y demás. Doctor Juan Camilo, ya estamos un poco sobre el tiempo y no queremos abusar de su generosidad, pero sí creo que podríamos muy rápidamente hablar, y usted lo ha mencionado varias veces con relación a las consultas populares, el ejemplo de Cajamarca, el proyecto La Colosa de Anglobol, donde a través de estas consultas populares se echa al traste muchos años, como usted bien lo ha mencionado, de inversión de las empresas para lograr, esto no es un proyecto de corto plazo, son proyectos de largo aliento, y cuando se empieza a calar frases como que vale más el agua que el oro, simplemente para poder movilizar a poblaciones en torno a ir en contra de proyectos importantes que son amigables, sostenibles, que respetan el medio ambiente y que por supuesto generan riqueza y desarrollo económico y social a las regiones. Allí este es un ejemplo de cómo se obstaculizan proyectos muy importantes. ¿Qué nos podría comentar particularmente de ese proyecto de Cajamarca y extrapolándolo un poco con el tema de Santurbán también, donde se está vendiendo la idea que hay unos daños a la capacidad hídrica, que se piensa disminuir los caudales y una potencial explotación de oro, de petróleo, de carbón, de esmeraldas, incluso de uranio que está previsto allí en esta zona de Santurbán. ¿Cómo ese desarrollo de proyectos mineros muy potencialmente beneficiosos para las regiones y para el país, cómo pueden obstaculizarse producto de estas decisiones judiciales, de este activismo judicial y también de las consultas populares? ¿Qué comentarios le merece ese par de casos? Oiga, pues usted pone un tema que llega a mi corazón, porque trabajé en Cajamarca, tengo amigos allá. Cuando voy en carro, pasando por ahí, paro y tomo jugo con ellos y tomo un tinto. Tengo grandes amigos allá. Mire, el caso de Cajamarca es el típico caso del despropósito del país en relación con decisiones. Y le voy a decir por qué. La Corte Constitucional hace 5 años decidió en contra de la Constitución. La Corte Constitucional decidió que los municipios sí podían decidir sobre el uso de los minerales del subsuelo. La Constitución dice que son del Estado. Pero bueno, la Corte dijo, hombre, no, sí, ellos pueden decidir y pueden decidir a través de consultas populares. Eso pues por supuesto se retó jurídicamente, pero el Consejo de Estado lo reafirmó en esa Corte Constitucional del pasado. El ministro de Hacienda en su momento, ante la pregunta que le hicimos de quién debería pagar las consultas populares, porque eso cuesta plata, es un proceso electoral. Con total tranquilidad, el ministro Cárdenas respondió que las consultas populares las pagaba la nación, es decir, del presupuesto de todos. Conclusión de esas dos cosas, después de 1 año y medio de discusión jurídica, en Cajamarca se adelantó la consulta popular. Consulta popular completamente capturada por partidos de izquierda, completamente capturada
por organizaciones no gubernamentales, y a pesar de esa captura solo pudieron sacar a votar el 31% de la población. 31% de la población que dijo que no a la minería. Conclusión de eso, después de una inversión de 350 millones en el municipio de Cajamarca y en ese proyecto, 350 millones es lo que le costó la última planta a FEMSA en Colombia. Estos llevaban invirtiendo 350 millones de dólares sin sacar nada. Después de tener sus oficinas allá, empleados allá, tener una cooperativa de transportadores de caballo y de mulas, de 1.500 mulas, y de mantenerlas, pues después de la consulta popular tomó la decisión de cerrar las oficinas en Cajamarca, cerrar las oficinas en Ibagué, salir de los 300 empleados que tenía, un proyecto en exploración, y suspender el proyecto, cerrarlo. Yo me pregunto una cosa, ese proyecto invertía entre 8 y 10 millones de dólares al año. Ese proyecto, para que fuera una mina, le faltaban por lo menos 8 años de estudios. Si esto fuera una decisión racional del municipio, lo que hubiera hecho es, hago la consulta popular o me pronuncio en el municipio ya cuando vayan a hacer la mina, pero recibo la inversión de 8 millones de dólares, 10 en el municipio, durante 6 o 7 años. No hago en esa fase una consulta popular, pero bueno. ¿Qué quiere decir esa decisión de la Corte y qué quiso decir la decisión del ministro? Es que los alcaldes, en la mitad de su periodo en la alcaldía, sacaban una excusa para volver a hacer campaña con recursos públicos pagados por la nación y defendiendo el agua. En su momento las regalías se las habían quitado a los municipios. También lo hizo el gobierno anterior. Entonces esta defensa del ambiente, lo que terminó sucediendo en Cajamarca o en otros sitios donde hubo muchas consultas populares, eran alcaldes haciendo política para su beneficio propio. ¿A costa de qué? De un sector económico o de varios, porque también hubo otros a los cuales le hicieron consultas populares. Y favorecido, promocionado por la Corte Constitucional y el gobierno. 3 años después, es decir, hace año y medio, la misma Corte Constitucional, ya conformada con unos 3 miembros distintos, dijo, oiga, ¿sabe qué? Me equivoqué. Ahora ya los municipios no pueden prohibir la minería. Ahora ya los municipios no pueden usar consultas populares para prohibir la minería. Y ese mismo ministro de Hacienda, 3 años después, sacó nuevamente una circular y dijo, no, ¿sabe qué? Yo ya no tengo tanta plata para hacer tantas consultas populares. De ahora en adelante la tiene que pagar el alcalde. En ese tránsito, de una cosa y otra cosa, pasaron 6 años. 6 años donde la inversión extranjera directa en minería, en hidrocarburos y en otros sectores estratégicos del país quedó con enorme incertidumbre y por supuesto no llegó de la manera como debía haber llegado. ¿De quién es responsabilidad todo esto? Una afectación enorme a muchos colombianos y a la inversión en el país. Pues tenemos que revisar la historia a ver qué pasa. Pero eso es lo que pasó con las consultas populares. Y en el caso de Bucaramanga, que usted lo toca, yo le diría que el caso de Bucaramanga es el típico caso en donde nos dejamos capturar por los intereses políticos, un discurso, una narrativa que debe ser de interés de todos. Lo primero, ese proyecto no está en el páramo, pero todo el mundo cree que sí está en el páramo y que la minería acaba en los páramos. ¿Y por qué no está en el páramo? Porque un proyecto en un páramo no se puede hacer. Soy el primero en salirlo a decir públicamente. Y además hay una ley que dice que no se puede hacer ninguna actividad económica en el páramo, ni sembrar papa, ni tener ganado, nada, ninguna actividad. La minería no hace su actividad en páramos. Yo he estado allá, seguro muchos de ustedes también. Eso está lejos del páramo de Santurbán.
Y el mismo alcalde, es decir, el actual de Bucaramanga, que se opuso de manera férrea al proyecto sin conocerlo, aludiendo que se iban a contaminar las fuentes hídricas, ese mismo alcalde vierte el 70% de las aguas del municipio que él gobierna, Bucaramanga, sin ningún tratamiento al río que quiso defender. Es decir, por un lado defendía la contaminación, que no lo iba a contaminar porque no lo conocía, pero por el otro, en lo que estaba a su alcance, que verdaderamente sí contamina el río y las afluentes que pasan por Bucaramanga, no tenía presupuesto, no hizo las previsiones presupuestales para hacer las plantas de tratamiento que debería haber hecho. Conclusión del ejercicio, hoy la inversión del proyecto se fue, la compañía cerró y las aguas que él quiere defender no tienen ninguna atención y se sigue vertiendo el agua sucia del municipio de Bucaramanga y las aguas negras a esos ríos que él mismo quiere defender. Eso es. Muy bien, vamos a cerrar con una última pregunta, doctor Juan Camilo, agradeciendo su tiempo. Elkin Suárez Colmenares, su micrófono está abierto. Le rogamos ser breve con su pregunta. Elkin Suárez Colmenares, adelante, está abierto su micrófono. Elkin Suárez. Bueno, Elkin parece que tiene problemas con su micrófono. Edgar Penilla, está abierto su micrófono. Última pregunta, muy breve, por favor. Adelante, Edgar Penilla. Buenas noches, doctor Juan Camilo. Una preguntita, pues, como muy coloquial. ¿Por qué razón cuando hay minería ilegal y tiene toda esa maquinaria que están explotando, por qué la destruyen? ¿Por qué no se puede, digamos, usar en otro tipo de minería legal? Básicamente esa es mi pregunta. Gracias. Oiga, Edgar, pues esa es una pregunta que nos hemos hecho todos, pero la verdad, ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué no se usa en el municipio para hacer vías terciarias y demás? Pues mire, el proceso de legalización de eso es complejísimo. El proceso logístico en zonas apartadas del país donde hay maquinaria, dragas, retroexcavadoras en la mitad de la selva, transportarlas de regreso sale más caro que comprar una nueva. Entonces, pues, la decisión más costo efectiva es destruirlas en el sitio en donde se encuentra esa operación minera. Pues la nueva ley que está en trámite en el Congreso de extracción ilícita de minerales da herramientas para la expropiación de dominio, para la extinción de dominio en bienes y en propiedades que se usen para la actividad ilegal. Entonces vendrá en curso un parte de la evolución en eso, como sucedió con el narcotráfico, que se incautaban los bienes y después se ponían a disposición en subastas y demás. Bueno, muy bien, doctor Juan Camilo, respetando su tiempo, y usted ha sido muy generoso con nosotros en la noche de hoy al presentarnos un análisis muy pormenorizado de la coyuntura actual de la minería en Colombia y particularmente cómo eso incide en temas sociales y que seguramente son explotados. Estamos a puertas a un proceso electoral que ya empieza a perfilarse, donde sin duda el tema de los jóvenes es muy importante. Ya se ha conocido unos grupos particulares de jóvenes que quieren apoyar X o Y candidaturas. Y usted mencionó algo muy importante. Es fundamental que los profesores le cuenten a los alumnos la importancia de la minería. Es importante que los padres, los mayores, les cuenten a sus hijos la importancia de la minería para que no nos vendan ideas que no corresponden. Y aquí creo que ese comentario es muy valioso y quiero llamar la atención sobre ello porque la mayoría de miembros de la Reserva Activa que semana tras semana nos reunimos aquí, somos personas que tenemos hijos, que tenemos adolescentes, a los cuales no les hablamos de estos temas, a los cuales no les decimos que realmente debe haber una convivencia entre la industria y los temas ambientales. Es decir, que
que hay una relación clara. El joven de hoy quiere el celular de última generación, pero no sabe que ese celular tiene unos elementos que son producidos a través de minería. Entonces, yo creo que hay una tarea fundamental que debemos hacer. Usted hacía el llamado también a que todos estos miembros de la Reserva Activa, que semana tras semana nos reunimos aquí para escuchar a personalidades de índole nacional e internacional, recibamos este tipo de información, pues empecemos una tarea muy importante de sensibilización, no solamente a aquellos jóvenes, a nuestros hijos, sino también a los entornos con los cuales convivimos. Así es. A aquellos grupos de poder con los cuales socializamos. Aquí hemos tenido un sinnúmero de representantes a la Cámara, de senadores de diferentes orillas. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante porque la minería es fundamental para nuestro país. Mencionaba usted que la minería en Colombia no alcanza a ser el 2% del PIB. Y aquí se ha vendido la idea de que Colombia, la minería representa un porcentaje mayor y que se está arrasando con el territorio, lo cual no es cierto. Eso es como pensar igual que los ingresos de Panamá dependen del canal de Panamá, donde apenas es el 4.5% del PIB lo que genera el canal transoceánico. Y usted ya mencionaba cómo una inversión de minería en Panamá es casi 2 veces o 3 veces lo que significa los ingresos del canal interoceánico de Panamá. Así que yo creo que nos queda una tarea muy importante y agradecemos, doctor Juan Camilo, el que usted la noche de hoy nos haya ilustrado con la coyuntura minera hoy en Colombia, que sin duda, y así nos represente un porcentaje muy importante del PIB, socialmente, en temas de divisas, en temas de generación de empleo, sí resulta ser un eslabón o un sector muy importante para la economía colombiana y sobre todo para la seguridad del país en aquellas regiones donde la minería es fundamental. Así que le queremos agradecer, doctor Juan Camilo, su participación en la noche de hoy. Por supuesto, a todos los participantes, como siempre, les pido una disculpa a todos aquellos que quedaron con su mano levantada o con los comentarios que hicieron en el chat, pero pues el tiempo siempre es una limitante para nosotros. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Señor Coronel Prieto, le pido por favor que haga el cierre de esta tertulia de la noche de hoy. Doctor Juan Camilo, queremos agradecerle su presencia en esta noche, en esta tertulia centenaria. Igualmente, por brindarnos la oportunidad de conocer temas tan importantes de un renglón tan relevante de la economía nacional, pero sobre todo por entregarnos conocimientos tan interesantes de un tema que se ha convertido en argumento de sectores contradictores del gobierno nacional. Asimismo, darle las gracias a las 2.530 personas que se inscribieron para esta tertulia e invitarlos a usted y a todos los participantes para que piensen en la Reserva Activa, en los centenares de hombres y mujeres que servimos al país y que ya en nuestra condición de retirados podemos ser útiles en este renglón de la economía nacional. Yo pienso que de esa posición que usted lidera puede generar directrices que permitan que los soldados, los suboficiales, los oficiales ya en condición de retiro puedan encontrar un espacio laboral que les brinde condiciones favorables para generar recursos en el sostenimiento de sus familias. Muchas gracias, Juan Camilo, por esta oportunidad que nos brindó. Igualmente, invitar a todos los asistentes para que nos acompañen la semana entrante en 2 tertulias que tenemos un 95% aseguradas. Una con el doctor Ernesto Lucena, ministro del Deporte, y otra con el mayor general Hugo Alejandro López Barreto, director general de Sanidad Militar, para que nos explique el plan de vacunación para las fuerzas militares y sus afiliados. Mil gracias, doctor Juan Camilo Nariño Alcocer. Gracias, Carlitos. Siga usted, doctor. Gracias a todos ustedes. Una feliz noche. Estoy a sus órdenes en la asociación para lo que consideren, coronel.
Julio César, un abrazo para todos. Gracias. Oye, tiene el micrófono apagado. Sí, discúlpeme, doctor Juan Camilo y la audiencia. Quiero agradecerle nuevamente, doctor Juan Camilo, y a todos los participantes en nuestra tertulia. Especialmente les pido una oración por Ervin Hoyos, que sigue uno de nuestros panelistas en estas tertulias, que sigue agobiado por el COVID-19 en una unidad de cuidado intensivo. De igual manera, al señor coronel Edgar Gómez Polo, miembro del curso centenario de la Constitución, quien también está en una unidad de cuidado intensivo en este momento, víctima del COVID-19. A todos ellos y a los miembros de la Reserva Activa, nuestras oraciones, y por favor cuídense mucho. Los esperamos la semana entrante en nuestras tertulias centenarias. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Gracias a todos. Un abrazo y saludos.